única manera de evitar las tentaciones es caer en ellas, pues todos caemos en la tentación del juego. Lo único que cuando eres abogado o examinas el ordenamiento legal, te encuentras con tremendas dificultades para caer en esa deseada tentación. Ayer, comentando con el secretario general de Sogecable, que venía a esta jornada, me decía, ¿y qué vas a decir? Le digo, pues tengo que decir, y anticipo la conclusión, que el juego en televisión, en Internet o en telefonía móvil es ilegal y no se puede hacer. Y claro, me dijo inmediatamente, pues poco vas a durar, porque una hora para decir que no se puede hacer. Bueno, no se puede hacer, pero se hace. En un país donde creo que el Código de Circulación, a pesar de su renovación hace muy poco, sigue diciendo que no se puede aparcar a menos de 5 metros de una esquina y todos paseamos por las calles y vemos cuál es la conducta de nuestros conductores, nos encontramos con que las prohibiciones establecidas legalmente, y más cuando hablamos de fenómenos como son las nuevas tecnologías, que ha roto tanto los conceptos tradicionales en las normas como las barreras físicas o las fronteras, hacen que se desarrollen fenómenos que van fuera de la norma. Voy a intentar en estos 3/4 de hora, 40 minutos, señalar, tenéis por ahí los papeles, bueno, intentaré centrarlo, unos pequeños antecedentes y una pincelada muy rápida al régimen jurídico, comentar cuáles son las cuestiones candentes en materia de los medios en los que se desarrolla el juego, televisión, Internet y telefonía móvil, y las 3 cuestiones más abiertas, más discutidas, como son, por un lado, la publicidad del juego. Estamos hablando que telefonía, Internet y televisión son medios para una actividad como es el juego, y el medio utiliza la publicidad como un arma esencial no solo de sus ingresos, sino de promoción de la actividad. ¿Qué ocurre con el régimen sancionador? Si es ilegal, ¿por qué no se sanciona o se sanciona? ¿Qué ocurre con el problema competencial de comunidades autónomas? Y, por último, una pequeña reflexión desde nuestra posición de qué va a pasar en el futuro, por dónde va a ir la regulación o por dónde va a ir esta actividad. Para intentar ser plásticos, y dada que creo que hay personas que sabéis muchísimo más que yo de materia de juego y algunos que son o es su primer acercamiento al mismo, algunos ejemplos de qué ha estado pasando en este último tiempo y qué está pasando ahora mismo desde el punto de vista de la práctica. A mí me gustan 2 ejemplos. El primero era el caso de la Bruja de Oro, sabéis, es el concesionario de loterías de Sort, que es el concesionario, creo que es el 50 o el 60% de la lotería que se vende en España la vende él, a través de medios telemáticos, y que en el año 2001, cuando inicia la venta por Internet y a instancias de una denuncia de la agencia tributaria, la Fiscalía inicia diligencias por un delito de contrabando. Esas diligencias acabaron en un archivo y hoy en día nos encontramos con que la venta de géneros estancados, como es la lotería por Internet, está admitido y gran parte de la venta se realiza a través de este medio. Por otro lado, era desde la perspectiva fiscal, ¿qué ocurrió con los cibercafés? Creo que fue en La Rioja donde en un determinado momento se equiparó, en el tema de gaming, ya no el propio juego, estos establecimientos a máquinas recreativas de tipo A, lo que provocó el cierre de la mayor parte de ellos derivada de la presión fiscal que sufrieron. Perspectiva fiscal o perspectiva penal que ha enfocado los temas de juego. Os indicaba que el juego a través de los medios de televisión, el juego privado, no el público como inmediatamente veremos, el juego privado a través de los medios de televisión, telefonía móvil e Internet, no está previsto en el ordenamiento jurídico y, por tanto, está prohibido de acuerdo con nuestro régimen legal. También constatamos
que ya sea en Internet, con los casinos online o los pop-ups realizados y publicidad realizada por las páginas, los juegos o combinaciones aleatorias de carácter publicitario que se realizan en todas las televisiones, incluyendo la televisión pública, la utilización de los SMS y la telefonía móvil como medio de pago de juego es un fenómeno generalizado. Este fenómeno generalizado, ante un marco regulador con una prohibición de carácter general, ha dado lugar a que, desde muchas perspectivas, se hayan aflorado estos problemas. En nuestro examen puede haber o pueden ser calificadas estas conductas que hemos señalado como ilícitos civiles, penales, administrativos y fiscales. Y quiero poner algunos ejemplos. Quitando de lado el ilícito civil, que es un tema clásico sobre las deudas de juego, como veremos, la realización no autorizada de juego está calificada en el ordenamiento jurídico como contrabando, como un delito de contrabando siempre que supere los 3 millones de pesetas, en su adaptación, porque la ley es del 95. Incluso, de acuerdo con la disposición adicional 19ª de la Ley de Presupuestos Generales para el año 1986, la publicidad de ese mismo juego ilegal puede ser considerada como un delito de contrabando. ¿Cuál es ahora la actitud de la LAE ante la generalización de la publicidad, esencialmente en prensa deportiva o en Internet, de determinados juegos esencialmente online? Calificarlo como un delito de contrabando y insinuar, dada su falta de capacidad sancionadora, que se iniciarán las acciones civiles o las acciones judiciales, incluyendo las penales, para perseguir un posible delito de contrabando. Que no se llevan a la práctica, añadiremos, pero que es la espada de Damocles que se cierne sobre aquellos medios que realizan publicidad sobre el juego. Ilícito administrativo, de acuerdo con la ley del 87 sobre potestad sancionadora del juego. Me estoy refiriendo, y entenderme, que cuando hablo de televisión, Internet y telefonía móvil, por su propia naturaleza, estamos hablando de difusión de juegos de ámbito nacional, puesto que es muy difícil, y probablemente luego lo discutiremos, ceñir al territorio de una comunidad autónoma una actividad de juego realizada a través de estos medios. Ilícito administrativo y actuación por parte de la Administración competente. Caso reciente, publicidad realizada por una cadena de televisión competidora A4, editada por Sogecable, durante el Mundial, en el que se publicitaba una empresa de juegos, por cierto, de titularidad nacional, aun cuando parece ser gestionada por una entidad británica. Reacción de, en este caso, la Subdirección General de Medios de Comunicación, aviso y entendemos, o así se nos ha comunicado, inicio de expediente sancionador contra esa televisión por realizar publicidad ilícita. Ya desarrollaremos cuáles las consecuencias que puede tener para un medio televisivo realizar este tipo de actividad. Por último, el ilícito fiscal. Y ceñido también está la discusión, y es la última posición por parte de la LAE y el Ministerio de Economía y Hacienda sobre el juego en televisión, la calificación o no de aquella actividad de juego que se realiza esencialmente a través de SMS, de número corto, las combinaciones aleatorias con finalidades publicitarias, si se califica como rifa o combinación aleatoria. Su calificación de una u otra modalidad, anticipo, el gravamen de la tasa es el 10% del valor del premio, combinación aleatoria, estamos hablando de un coche o de un viaje, ese 10%, mientras que si hablamos de rifa estamos hablando de 15% de las cantidades jugadas. La diferencia reduce
sustancialmente los beneficios derivados de esa actividad y la calificación que se ha venido haciendo de ellos es dudosa, con lo cual pueden haberse generado contingencias fiscales importantes para algunas televisiones que, digamos, no han calificado adecuadamente la actividad que están realizando en relación con el juego. Situación de ilegalidad y conflictos que desde muchas perspectivas jurídicas, fiscales, administrativas, penales, se están dando día a día en los medios, los actores que actuamos como transmisores, como medios de una actividad de juego legal o ilegal. Creo que ayer, y no es... No quiero abundar, y mucho más cuando todavía queda algún rezagado en la calle Betis, no quiero hacer un análisis pormenorizado de cuál es el régimen jurídico. Sabéis que pasamos de un régimen de prohibición penal hasta la llegada de la democracia, en que se liberaliza el régimen del juego siempre que esté dentro del catálogo y se mantiene, eso sí, como antes os mencionaba, la regulación establecida en la Ley 1295 sobre contrabando y la disposición, ahí me he equivocado, la disposición al 18 y 19 de la Ley de Presupuestos para 1986. Apertura administrativa y una calificación penal residual, administrativación de la actividad de juego. Pero sí tenemos, y hay que tenerlo bien en cuenta, una regulación en el que las operaciones de importación, exportación, producción, comercio, tenencia y circulación de géneros estancados prohibidos, que se considera como tal los artículos de juego, sin cumplir los requisitos establecidos por las leyes, puede ser constitutivo de un delito de contrabando. Y por una ampliación de la disposición adicional 19 de la Ley de Presupuestos para 1986, también la publicidad, textualmente, la publicación de sus programas, anuncios o reclamos, dice la disposición adicional. Se ha discutido la legalidad de estos preceptos, no tanto de la ley de contrabando o la remisión como norma jurídica penal en blanco, sobre todo la ampliación de la Ley Orgánica 782. El año pasado, en el año 2005, el Tribunal Constitucional, en dos sentencias con idéntico fundamento, declaró, ajustado al principio de legalidad, se decía que era una norma penal en blanco, que hacía una remisión a la normativa administrativa, declaró la legalidad de la disposición adicional 19ª de la Ley de Presupuestos para 1986. Por lo tanto, tenemos una regulación que, en mi opinión, rompe el principio de intervención mínima, calificando como contrabando esta actuación. Si bien es verdad que la única actuación que conozco que se ha llevado de esta materia, estoy hablando de la actividad referida a televisión, telefonía móvil o Internet, ha sido la de la Bruja de Oro y el juez archivó. Creo que hay problemas de tipicidad penal y, en mi opinión, y hemos llevado como actores desde la Abogacía del Estado muchos delitos de contrabando, creo que no se podría sustentar una acusación por realización de juego legal como un delito de contrabando. No se podría tipificar como tal y sería remotísima una condena. Pero pende, y es una espada de Damocles que existe sobre esta actividad y que justifica por qué muchas empresas no se han atrevido a dar el salto para desarrollar la actividad de juego. La legislación administrativa, como sabéis, esencialmente está regulada por la Ley 3487 sobre potestad sancionadora, la regulación de la, primero en LAE, actualmente LAE, desde ámbito estatal, y el juego que tiene la legislación de las comunidades autónomas. Una única valoración respecto de la legislación estatal es de 1987, donde ni se podían prever ni estaban previstos los medios telemáticos informáticos en el desarrollo del juego.
Eso, junto con el nuevo mapa competencial, da lugar, como veremos, a problemas importantes de tipificación que hace que, respecto de estos nuevos fenómenos tecnológicos, la capacidad de reacción de la Administración central creo que está muy mermada, muy mermada. Vamos, y entrando ya en los temas propios de la conferencia, que me trae a examinar o dar una pincelada de los tres temas esenciales en lo que se refiere, en primer lugar, a la televisión. La televisión es un medio. Cuando estamos hablando del juego por televisión, estamos hablando como el juego de transmisor. Ayer me preguntaban cuál es la posición de Sogecable respecto de realizar actividad de juego. No la sé, pero creo que la tengo clara. Nosotros no somos una empresa de juego, ni nos vamos a dedicar a una empresa de juego. Nosotros somos un canal y compramos, tanto en nuestra televisión en abierto como para la plataforma Digital Plus de televisión de pago, compramos contenidos. Compramos contenidos de fútbol, compramos contenidos de cine, compramos determinados servicios interactivos. Tenemos un portal de juego, pero que es únicamente gaming, es decir, juegos sin ningún tipo de apuesta o riesgo de carácter económico. Somos medio, y como medio, en la televisión en abierto, vive del ingreso publicitario. Y, como decían, es verdad, las peticiones a nosotros y a todas las televisiones de ámbito nacional para realizar publicidad de juego son continuas, y también son para aportarnos contenidos que den lugar a la posibilidad de jugar a través de televisión. No la televisión, o no tanto la televisión en abierto, como la televisión de pago, donde, si no estáis familiarizados con Digital Plus, actualmente ya existe interactividad en los canales de televisión de pago. Hay un descodificador, por lo tanto, con la posibilidad de realizar control a menores, identificación de identidad, conectado con la línea telefónica, conectado con una pasarela de pagos y con la interactividad, es decir, canal de ida y vuelta. Es decir, el medio, tenemos hasta el software, me parece, que se desarrolló en una época. El medio existe. No se realiza. ¿Qué es la actividad que actualmente desarrollan las televisiones en materia de juego? Hacen o se enmarca en el campo de la publicidad. Como he dicho, las combinaciones aleatorias, esencialmente a través de SMS. ¿Es juego la combinación aleatoria con finalidad publicitaria? En mi opinión, y jurídicamente, sin duda alguna. Hay un premio evaluable económicamente, en especie y en algunos momentos ha sido o es en alguna televisión en metálico. Sí hay una apuesta económica que, aun cuando se quiera decir que la participación es gratuita, evidentemente el pago a través del SMS por un mensaje premium, 0,95 o 1,5 €, es un concepto de apuesta. Es decir, el juego, con una finalidad esencialmente publicitaria, se está realizando en todas las televisiones en abierto desde que la telefonía móvil nos dio el instrumento para hacerlo. ¿Es legal? Antes he dicho una conclusión, creo que muy taxativa. ¿Es legal la actividad de juego? No, si no está autorizada, y los medios telemáticos no están autorizados. ¿Están autorizados los sorteos promocionales? Pues hasta hace bien poco la actitud de la LAE, que en esto creo que no ha sido lo suficientemente clara que requeriría la situación, era sí cobrar la tasa, porque se presentaban las solicitudes de tasa donde se calificaba no como rifa, sino como combinación aleatoria por el motivo fiscal que
que veremos, pero no contestaba. No había una autorización de ese juego. Tampoco se iniciaba ningún tipo de procedimiento sancionador, ni había ningún tipo de advertencia, ni hubo ningún requerimiento, y era, y creo que seguirá siendo, una conducta generalizada, incluyendo la televisión pública. La LAE ha comenzado, al menos con nosotros, otras televisiones me dicen que no les contestan, a nosotros nos contestan, desde enero de este año a otorgar las autorizaciones para realizar las combinaciones aleatorias. Y, pagada la tasa y con las limitaciones, creo que desde enero de 2006, nos dieron una extrañamente en 2005 para Ligamanía, pero desde enero de 2006, con mucho retraso, empiezan a ser autorizadas. Nos da una seguridad jurídica. La LAE ha establecido, nos lo califica como combinación aleatoria, lo cual nos da tranquilidad fiscal y nos da tranquilidad de que, con las dudas que pueda plantear o no, si es juego, la calificación de la Administración, o al menos de la LAE, que sabéis que, de acuerdo con su regulación, puede autorizar determinados juegos a nivel nacional, ha empezado desde este año, pero solo desde este año a hacerse. Hasta ahora vivíamos en un cierto limbo. En paralelo con este otorgamiento de autorizaciones, por parte del Ministerio de Economía y Hacienda, en conjunción con la LAE, se ha querido sacar un código de actuación para las televisiones en relación con estos sorteos. Y ha habido unas conversaciones y unas indicaciones de qué hacer. Se nos han dado un poco los requisitos, se ha comprometido también a contestar a las peticiones que se hacían y ha existido una prohibición expresa una prohibición, como son estas prohibiciones, que te la prohíben a través de una comunicación cuya legalidad es discutible, de los premios en metálico. Podemos hacerlo siempre que sea premio en especie. ¿Qué duda nos sigue planteando si se va a producir o no una contingencia fiscal? Empezamos a estar un poco más tranquilos al recibir una autorización de la LAE, una admisión de que el pago de la tasa es correcto, pero la agencia tributaria a veces se mueve por un terreno que no es por donde se mueve la LAE ni por donde se mueve el Ministerio. Y la tranquilidad o la seguridad jurídica que querríamos tener hasta ahora todavía no la tenemos. La segunda cuestión es decir, publicidad a través de combinación aleatoria con ese marco y lo que pueda estar conexo del juego se hace y ahora entendemos que tenemos una situación en que la LAE nos lo admite. Otro tipo de publicidad directa, fundamentalmente la que son esencialmente, yo no sé si vuestros competidores o no, es decir, el juego por Internet, los Bet and Win, Betfair, etcétera, etcétera, etcétera. Me decían en las jornadas que organizaba, los tradicionales del juego, me decían que para ellos las nuevas tecnologías no eran un rival, que su modelo de jugador era otro y su negocio era otro. No sé si después de 2 años se empieza a ver por la cantidad que se mueve que yo creo que cada vez converge más. Pero son ellos los que nos piden publicidad. La posición hasta ahora unánime y ha sido entender que nosotros tenemos la presión de nuestros comerciales que nos dicen, es un anunciante publicitario que nos lo pide, ha sido que al no estar autorizada el juego y no tener una autorización administrativa de ámbito estatal, no podíamos realizar publicidad del mismo. Con gran enfado de nuestros departamentos comerciales, porque Sogecable, que está muy centrada en la actividad deportiva, pues todos hemos visto al entrenador o al jugador con el cartel de Bet and Win debajo del micrófono. No lo ponemos nosotros, lo pone la entidad deportiva, pero nosotros no podemos hacer ningún tipo de publicidad respecto del mismo. Y no podemos hacer porque la publicidad es ilegal. ¿Quién rompió un poco el consenso que teníamos? Pues el caso que antes os he anunciado, durante el Mundial, la Nueva Televisión empezó a emitir sucesivas oleadas de esta publicidad.
Nosotros, creo que Telecinco emitió 2 anuncios y nosotros estuvimos a punto de emitirlo. Yo lo paré, me parece, un viernes por la noche, porque como era o venía de un reputado grupo de medios de comunicación español, nadie pensaba que se iban a atrever a realizar una actividad de juego no legal. Pero lo han hecho. Nuestra posición ha seguido, o siguió en ese momento, fue que no. Telecinco, en cuanto se dio cuenta, lo quitó, me parece, el segundo programa, y la otra televisión siguió hasta que recibió este requerimiento de la SETSI. Y ello ha dado lugar a que la Subdirección General de Medios Audiovisuales, pues que casi copiando un poco los informes que habíamos hecho, ha dicho que sancionará en base a la Ley 25/94. Os cuento porque es una legislación que os va un poco de fuera, pues es la legislación de la directiva de traslación de la Directiva de Televisión sin Fronteras. Como evidentemente veremos, creemos, y es mi opinión jurídica, es imposible ahora mismo, por actividad tanto de publicidad como la propia realización del juego, es muy difícil que pueda sancionar los organismos competentes del Ministerio del Interior. A mí me resulta que jurídicamente las dificultades son muy grandes por infracción del principio de tipicidad. Y somos conscientes de ello. Otra cosa es que si es ilegal no lo hagamos y no lo hacemos. Pero la posibilidad de sanción cuando lo haces es muy complicada. Si había una posibilidad de sanción, que es la que ha utilizado la SETSI, que es la Televisión sin Fronteras. La Ley de Televisión sin Fronteras establece como una de las infracciones que pueden cometer los medios televisivos de ámbito nacional la realización de publicidad ilegal. La publicidad de actividad de juego sin autorización es ilegal y, por lo tanto, en el caso en el que se realizara y se reiterara, hay sanciones importantes económicamente, pero fundamentalmente la posibilidad de suspensión o revocación de la concesión administrativa. Ante una posibilidad de suspensión o revocación de la concesión del título que permite a las televisiones analógicas o digitales emitir, esta comunicación del 2 de agosto ha cortado en seco cualquier posibilidad de que tanto publicidad y no digamos ya la actividad de juego sea realizada mientras no se clarifique el órgano administrativo. Nuestra posición es clara y siempre ha sido en las televisiones públicas. Uno, respetar la legalidad. El juego no autorizado está prohibido y no lo vamos a realizar hasta que haya una autorización por parte del órgano competente. Y además, y nos parece, al menos una regla cara en competencia, creo que la reacción en este caso del Ministerio de Industria ha sido adecuada en cuanto a este punto y nos ha dejado claros. Lo que queremos es seguridad jurídica y no lo puede hacer nadie. Estamos hablando de televisión. Otra cosa es que estemos esperando a la futura regulación, ya sea de las comunidades autónomas, ya sea del Estado o ya sea la liberalización que se pueda producir del monopolio fiscal por vía de una decisión de los tribunales o de la Unión Europea. Internet, vamos a hablar hay dos facetas claras del juego por Internet. El de las puertas del campo, es decir, el que se hace en los paraísos fiscales del juego, ya sea islas caribeñas, ya sea Gibraltar, en el que la actividad o la acción estatal es difícil, si no imposible, de controlar. Se puede cerrar y se puede bloquear una página, pero cambiarla de servidor es una cuestión de minutos. Y cambiar Bet&Win por Bet&Won no es nada complicado, redireccionamientos, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí creo que somos, desde la perspectiva de la acción administrativa, estamos en una posición complicada siempre que no vayamos a acciones nacionales. Desde el punto de vista jurídico hubo una actuación
y la viví bastante directamente porque seguía en ese momento muy día a día el proceso de formación de la LSSI. En la LSSI, hasta creo que fue trámite de Senado, no se mencionaba el juego. Y en una de estas noches de enmiendas que alguno de vosotros conocéis, de estas noches de enmiendas de Senado, se presenta Economía y dice, me lo tienes que meter. Y lo metió casi en la última fase. Creo, porque lo estaba hablando con el Ministerio del Interior, que el Ministerio del Interior, y yo comparto posición, prefería no haberlo regulado. Y creo que, viendo el resultado de la regulación, es para compartirlo. La LSSI, a pesar de que la directiva consideraba que era una cuestión nacional y ajena a la regulación específica de los servicios de la información y comercio electrónico, sabéis que en el devenir de la legislación española empezaron a rellenar con muchas cosas lo que era una mera transposición de directiva, regula en su artículo 5 la aplicación respecto de los juegos de azar. Se aplica la legislación salvo en la cuestión relativa al artículo 7.1, que es la libertad de establecimiento. Es decir, está sujeto a autorización y en lo restante se regula. ¿Qué ha ocurrido o cuál es el efecto que ha provocado la regulación de la LSSI? Pues una cierta impunidad en el desarrollo de la actividad del juego. Sabéis que el régimen que se estableció de Internet, muy heredado en una discusión sobre la legislación de Internet americana del principio de notice and takedown, es decir, cuándo eres responsable o no de los contenidos que tienen, se discutía si eres responsable per se o si necesitas un requerimiento específico para hacerlo. Eso se enlazó con un debate mucho más amplio sobre la libertad de expresión en Internet y lo que se plasmó en nuestra ley es el principio de notice and takedown en su sentido más rígido. Tú, el intermediario, la página española, la que puede controlar la autoridad administrativa, solo será responsable cuando haya recibido un requerimiento de la autoridad competente, administrativa o judicial. Mientras tanto, no eres responsable. No hay, por lo tanto, autoexamen sobre la legalidad de contenidos y de actividades. ¿Qué ha ocurrido? A partir de la promulgación de la ley, la realización de publicidad, albergue de páginas o determinada actuación, mientras no exista ese requerimiento administrativo y hay problemas competenciales de la Administración. Perdón. Y hay problemas competenciales de la Administración, ha dado lugar a que la publicidad en páginas web, los links en páginas web, tengan una cierta impunidad. Puede realizarse, el marco legal protege que hasta que no haya una actuación administrativa competente, y cuando hablo de competente, si estamos hablando de Internet, estamos hablando de la Administración estatal. Y yo desconozco, no sé si ha habido actuaciones por parte de la SETSI, pero en este marco no conozco que se hayan realizado respecto a situaciones de actividad de juego. Telefonía móvil. Las empresas de telefonía móvil, lo han declarado, están encantadas de, yo creo que entrar hasta casi como actores de juego. Cuenta que son desarrolladores de muchos softwares para el mismo. Hasta ahora, y como no podía ser menos, y dado que el juego a través de nuevas tecnologías no está permitido, están actuando como intermediarios de esta actividad. Y probablemente, en términos económicos, los más beneficiados, porque de ese mensaje premium, esos 0,95 o 1,5, creo que la mayor parte de esa retribución va para la compañía de telefonía móvil. Con independencia de que entren o no entren cuando se clarifique la posición de los juegos a través de telefonía móvil, hasta ahora esta situación de intermediario, esta situación como medio de pago,
ha sido instrumentalizada a través de desplazar las responsabilidades de la organización del juego, ya sea a las televisiones, en los sorteos promocionales, ya sea a través de las plataformas de SMS. Yo lo que sí me plantea dudas, habiendo examinado, he tenido clientes cuando he hablado externo que eran las plataformas de SMS, su situación fiscal y su situación como organizadora de juegos es bastante discutible, Pero tampoco ha habido, yo creo que unido a los tres juegos, ninguna actuación administrativa, ni que sepa yo hasta ahora desde la perspectiva fiscal, que haya regularizado este punto. Situación en telefonía, ahora mismo una situación como instrumento de pago. Las operadoras de telefonía móvil son los grandes beneficiados de las nuevas modalidades de juego tecnológico, ya sea en televisión, incluso en Internet, y la nebulosa de legalidad se ha quedado para estas sociedades intermedias como son las plataformas de SMS. ¿Qué tres? Y perdonad que me voy yendo de tiempo. Además de esta visión, ¿cuáles son los tres grandes problemas que nos estamos encontrando? Publicidad. Ya he hecho mención a la publicidad en televisión. Me voy a referir a la publicidad más relacionada con los restantes de medios. La ley de la 34/87, y si hablamos de publicidad a nivel estatal, sí considera una sanción y una infracción muy grave, y la legislación de publicidad, realizar publicidad en los juegos de azar sin que tengan la debida autorización. Aquí no hay un problema de tipicidad. Creemos que se incluye y está claro, una página de Internet sin publicidad no es nada, porque es muy difícil, siempre puedes buscar, pero te pierdes de esa maraña de las 200 entradas que en Google te puede salir si pones juego, gambling o cualquiera de ellas. Necesitas la publicidad, al menos para dirigirte, que es lo que nos debe preocupar al público o al ciudadano español. Sí que hay un problema de tipicidad en cuanto a quiénes son los responsables, porque por la remisión de la Ley 34/87 en relación con la Ley General de Publicidad, el responsable únicamente es el anunciante y la agencia de publicidad, pero no el medio. Sé que alguna legislación de comunidades autónomas ha subsanado este fallo, pero a nivel estatal el asesoramiento que tenemos que hacer es que desde el punto de vista de publicidad, y cuando hablamos de los medios, no se nos puede sancionar desde la perspectiva de la legislación administrativa de publicidad, porque al medio, de acuerdo con los principios de tipificación, no está recogido como uno de los posibles autores. Y esa es la razón por la que medios de prensa, y los vemos todos los días, páginas de Internet, además de por la legislación de la LSI, por la propia legislación de publicidad, pueden realizar publicidad de juegos no autorizados. Mientras exista una normativa que tenga este hueco, hace muy difícil esta posibilidad de sanción, y creo que es la única razón que explica que no se hayan, al menos que yo conozca, iniciado actividades sancionadoras. En cuanto a las combinaciones aleatorias, ya os he dicho, la postura era la que se ha clarificado hasta hace muy poco, pero es un tema que nos queda pendiente en el tema de publicidad ya unido, que es la fiscalidad de esta publicidad a través de combinación aleatoria. Y puede determinar que un procedimiento que ahora mismo está siendo muy utilizado por las televisiones siga adelante o no, dependiendo de su propia calificación y las actas fiscales que en su caso pudieran levantarse. Lo único es que, como ha sido relativamente reciente, yo me he quedado, o creo que tenemos una cierta seguridad jurídica en cuanto a este punto. Además de la publicidad, es la problemática del régimen sancionador. Para que sea prohibido, evidentemente, además del componente económico, mis discusiones normalmente con las personas que nos acercan es no hay componente económico, no hay apuesta al juego. Esto es un juego de destreza, de habilidad, que queda fuera y se lleva al marco del juego civil, como si fuera un juego de pelota, carreras o caballos, que dice con ese lenguaje del siglo XIX tan bonito nuestro Código Civil. Toda actividad económica que se debe desarrollar, me contaba alguien
el juego riesgo, si no apuestas, si no hay una apuesta de carácter económico, un premio económico evaluado económicamente, el incentivo que tiene el juego, con lo bueno y lo malo, desaparece. Yo creo que los zigzagueos que se intentan hacer para considerar que son juegos de destreza, que realmente es pura promoción, es muy no se ajusta a nuestro ordenamiento jurídico y entran dentro de los juegos prohibidos. El segundo requisito es que no esté autorizado. No autorizado y que tenga un ánimo de lucro, un concepto evaluable económicamente, son las características que tenemos que llevar. El juego está prohibido. Creo que el juego a través de estos medios, el privado, está prohibido. ¿Puede ser sancionado? Hablando a nivel estatal, en la mayor parte, al menos las legislaciones de comunidades autónomas que he podido ver, creo que existe idéntico problema de tipicidad. Cuando nos vamos a la norma y habla de establecimiento, cuando habla de medios o habla de boletos, creo que es tremendamente complicado y que, hablando de procedimiento sancionador, es muy difícil con la ley del 87 proceder a la sanción, ya no de la publicidad, que es la que hemos tratado antes, que también, sino de la propia actividad de juego. Y la tercera cuestión es el tema competencia. Nos hemos encontrado con un marco constitucional que creo que consideraba y considera como competencia exclusiva de las comunidades autónomas juegos, apuestas, salvo las de ámbito nacional y unidas al monopolio fiscal que realiza la LAE en el juego de el 149.3 y 149.1.14, y con el marco que señaló dos sentencias del Tribunal Constitucional muy claras, 163.94 y 171.98, que consagraron la legalidad y la constitucionalidad de la organización por parte de Lotería y Apuestas del Estado de juegos de ámbito nacional desde la perspectiva de defensa de un concepto de orden público y monopolio fiscal, que hasta hoy van boleando. Las sentencias del Tribunal Constitucional del 2005, las que se referían a esta disposición adicional, han incidido nuevamente en el concepto de orden público. Concepto que es muy discutible porque la prevención o el control a nivel estatal de actividad de juego a fin de evitar los efectos que pudieran ser nocivos del mismo, ludopatías u otros efectos sociales negativos, se compadece mal, como evidentemente veremos, con que creo que la LAE es el segundo inversor publicitario a nivel nacional. Una actividad muy clara de promoción del juego para luego defender que son razones de orden público y de control social, hacen difícilmente compatible y es lo que un poco nos chirría. En este marco ha llegado el tema de comunidades autónomas. Tenemos una legislación estatal que reside en la LAE, la organización de determinados juegos estatales, sin capacidad de sancionar. Una legislación estatal congelada en 1987, donde la posibilidad de sancionar puede ser o es discutida. Y llega la regulación de las comunidades autónomas, que hasta ahora se habían o no habían abarcado el tema de nuevas tecnologías y, aunque sabéis vosotros bastante más, yo me he centrado en el seguimiento que hago. Siempre busco a ver quién me da una autorización para que podamos, en su caso, activarlo. Es, como extremos, el Estatuto de Cataluña y el borrador o borradores, yo manejo uno, no sé cuál es, del reglamento de apuestas de la Comunidad de Madrid. En el Estatuto de Cataluña, yo cuando vi la reforma del catálogo de juegos que hicieron en Cataluña, creo que ha sido en septiembre de este año, me lío, en septiembre ha sido la de Casinos de Madrid, fue en febrero. La reforma del catálogo de juegos, y en la exposición de motivos dice que se modifica el artículo 2 del catálogo de juegos de Cataluña para introducir la apuesta informática y telemática. Es que cuando yo voy a leer el artículo 2, a mí no me entra la apuesta informática y telemática ahí. Pero en la exposición de motivos dice que puede, que se reforma el catálogo de juegos para esa
modalidad. Pero si nos vamos al Estatuto, el artículo 141.1.2 o el artículo 141 habla que será el juego exclusivamente limitado al territorio de la Comunidad Autónoma Catalana. Hay una previsión expresa en una norma con rango de ley de medios informáticos y telemáticos. Sé que se ha discutido la posibilidad de limitar a un territorio de una comunidad autónoma un medio informático y telemático. Yo no soy tecnólogo, pero me parece tremendamente complicado. Creo que en Internet no se puede hacer, a lo mejor si se cortan los nodos de acceso a Cataluña, pero con telefonía móvil, ¿qué vamos a hacer? Y con televisiones que se pueden captar por Internet. Yo creo que con independencia, el juego del Estatuto, no sé si habéis tenido ocasión de leerlo, dice competencia exclusiva incluso con medios informáticos y telemáticos. La competencia estatal será consultada como en el comité paritario cuando afecte a Cataluña, es decir, una regulación online habría que consultarlo con la Comisión Paritaria Catalana, con ese informe determinante de la Generalitat, que ya no es determinante porque lo único que tienes es que justificarlo. Una mención en la disposición transitoria a respetar la modificación de los juegos de la ONCE. Yo veo la mención dentro del Estatuto a medios informáticos y telemáticos, creo que implica un desbordamiento y un traspaso de la función reguladora que debía de tener el Estado a las comunidades autónomas por esta vía. Y si no, nos vamos al Reglamento de la Comunidad de Madrid, donde ya directamente habla de autorizaciones por medios informáticos y telemáticos y establece incluso detalles sobre cómo realizar la publicidad y los medios. A mí me recordaba, creo que fue en el 2003, cuando en el marco de la Comisión Nacional de Juegos se discutía en esas subcomisiones si el servidor era el que iba a determinar el juego de la competencia, etcétera, que nos comentaban desde la Secretaría General Técnica. Estrictamente, ¿tienen competencia para regular, autorizar juego por medios informáticos y telemáticos? En el marco constitucional, yo creo que por naturaleza desborda el marco de las comunidades autónomas. Desborda el marco de las comunidades autónomas. Pero una vez introducido en un estatuto o regulado, creo que el Tribunal Constitucional puede considerar compatibles el ejercicio de autorización, el otorgamiento de autorizaciones de medios telemáticos e informáticos en el ámbito de comunidad autónoma que, por su propia naturaleza, van a tener ámbito estatal. Y creo que esa va a ser la vía, quizá ante una dilación en el Estado de regular el juego a nivel nacional, va a ser la vía por la que en el futuro nos podemos encontrar. ¿Por dónde creemos que va a ir la regulación? Pues puede ocurrir que sea la Comisión Europea quien rompa la baraja. Todos hemos estado viendo, nos llamó mucho la atención la sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas o de la Unión Europea en el caso Gambelli, la cuestión prejudicial 243/2001, que venía a hacer, no sé si lo conocéis, era agentes de una casa de apuestas inglesa que actuaban en Italia y que en un determinado momento iniciaron un procedimiento sancionador y dicen si eso es discriminatorio, esta actuación en el marco de la Unión Europea. El Tribunal de la Unión Europea hace dos consideraciones. Una, que puede ser discriminatorio si no hay razones de orden público que justifiquen la restricción de actividad en materia de juego, si se discrimina con otros actores, pero deja a que sea el juez nacional quien lo determine. Y el juez nacional italiano, según conozco, no ha determinado la posibilidad de actuar en este ámbito. Lo que sí parece claro es que la Unión Europea puede, de acuerdo con la normativa de competencia, y sabéis que no le gustan nada los monopolios fiscales,
ante un monopolio fiscal que está actuando como un competidor del juego privado, que ha sacado la LAE en julio de 2005 la posibilidad de realizar su actividad a través de medios telemáticos y interactivos, y que lo puso en práctica a través, sabéis que el Corte Inglés, la página del Corte Inglés, tenéis la posibilidad de hacer juego por Internet legal a partir de la autorización que el Ministerio de Economía y Hacienda hizo en julio de 2005 a la LAE, que hace publicidad, que está actuando como un actor privado. Creo que una actividad sancionadora por parte de la Administración y ante una cuestión prejudicial en el marco del mercado español podría dar lugar a que se considerara que ha habido un standstill, una liberalización de hecho de la actividad de juego y que rompiera el concepto de orden público que se ha marcado nuestro Tribunal Constitucional y posibilitará la actividad de juego. Yo creo que es una vía. Conocéis también que ha realizado un estudio imposible de leer, porque son casi 600 folios, sobre la situación del juego online en el marco de la Comisión Europea, que está haciendo requerimientos de información la Comisión sobre cuál es la situación, y creo que puede ser, y nosotros así lo entendemos, el derecho comunitario y las normas de competencia la que, si no lo hacen las comunidades autónomas, habrá la posibilidad de juego legal por medios telemáticos. Solo una conclusión, o desde la perspectiva de un operador que cumplimos y nos gusta cumplir la ley. Nos parece que esta situación de dilación en la regulación administrativa, de que nos encontremos con estas situaciones paradójicas, de que tengamos todo lleno de publicidad, todo el campo de fútbol, de publicidad de Bet and Win, pero nosotros no podamos ponerla, que se estén organizando juegos a través de medios telemáticos por vía de la combinación aleatoria, que se pueda hacer en una página web y no haya sanción, no es buena para nadie. Creemos que por unas reglas sanas de competencia, tanto entre el juego privado y el juego público, como entre las empresas de juego situados en España que cumplen y pagan sus impuestos estrictamente, el que haya actores inevitables, porque yo creo que nadie puede dudar ahora mismo que son inevitables, necesita una regulación. Y la amenaza no creo que sea buena como acción administrativa, y el tener la espada de Damocles en temas jurídico-administrativos de una calificación como delito contrabando o una posibilidad de cierre de una emisora o de un medio de comunicación no es una situación deseable, no fomenta la seguridad jurídica y creo que no es bueno tampoco para el ciudadano.